Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad a partir de este momento y en la próxima hora, con dos temas que desarrollamos en profundidad y que les presentamos en titulares. El primero de ellos es noticia Estados Unidos. A 2 semanas para las decisivas elecciones de medio término, el gobierno recurre a todas las maniobras disponibles para conservar mayorías republicanas en el Congreso. Analizamos los ejemplos concretos dentro y fuera de este país con el intelectual puertorriqueño Ramón Grosfoguel. Vamos a verlo más adelante. Y tenemos un segundo tema en noticia Argentina, con dos caras del debate sobre el presupuesto de la nación para el próximo año. Adentro, diputados discuten el plan exigido por el Fondo Monetario Internacional. Afuera, la violencia policial contra manifestantes deja varios heridos, más de 30 personas detenidas. Las madres, emblemas, las madres de Plaza de Mayo, se encuentran entre los afectados. Tenemos el análisis aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, a 2 semanas para las decisivas elecciones de medio término del Congreso, el gobierno de Donald Trump recurre a maniobras disponibles para conservar mayorías republicanas dentro del legislativo. Aquí tenemos los detalles. De acuerdo con analistas de medios estadounidenses, el presidente Donald Trump entre el 6 y el 17 de octubre ofreció 6 ruedas de prensa, concedió 8 entrevistas a medios de comunicación y participó en 18 actos públicos en los que respondió a más de 300 preguntas de periodistas. El inusitado crecimiento de su agenda mediática y su permanente arenga antidemócrata dan cuenta de la importancia que revisten para su gestión las venideras elecciones de medio término del 6 de noviembre. Las estadísticas históricas revelan que desde 1934 el partido de un nuevo presidente electo pierde en promedio unos 23 escaños en las siguientes elecciones legislativas, cifra que llegó a elevarse hasta 63 curules en el caso de la elección de 2010 durante el mandato de Barack Obama. En el control de ambas cámaras, Trump se juega la libertad de avanzar en su agenda legislativa, nombrar funcionarios para puestos estratégicos y evitar investigaciones a su administración, pero principalmente la posibilidad de enfrentarse a un impeachment o juicio político por su cuestionada gestión al frente de la Casa Blanca. Para conservar las mayorías parlamentarias, Trump enfila sus ataques contra los demócratas empleando todos los temas a su alcance. Este lunes los responsabilizó a través de un tuit por la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, argumentando su negativa a modificar las leyes migratorias. De igual forma, la salida de Estados Unidos del pacto INF sobre misiles de corto y mediano alcance y la situación económica a lo interno del país son manipuladas con intencionalidad electoral. Adicionalmente, la Casa Blanca ha endurecido sus posturas en materia de política exterior, incrementando la presión sobre Cuba a través del bloqueo económico y anunciando la instalación de equipamiento militar en Polonia, amenazando el territorio ruso de Kaliningrado, medidas que tienden a radicalizar los ánimos de los votantes más conservadores. Vamos con el análisis. Para ello, más temprano conversamos con Ramón Grosfoguel, sociólogo, profesor del Departamento de Estudios Étnicos de la Universidad de Berkeley en San Francisco, Estados Unidos. Es uno de los principales exponentes e intelectuales del llamado Giro Descolonial. Una entrevista en profundidad desde la Biblioteca Nacional de Venezuela, aquí en Caracas. Esto nos decía. Profesor, un placer conversar con usted. Bienvenido a Noticia de Telesur. Muchas gracias por la invitación. Después de revisar previamente en esta conversación que he sostenido antes de la entrevista con usted, quisiera comenzar porque evidentemente son temas densos que a veces pueden parecer etéreos, pero que realmente no lo son y los vivimos en América Latina, los vivimos en Estados Unidos, en muchas otras partes del mundo. Por eso, como Estados Unidos es el centro
de donde se puede partir con respecto a gran parte de los problemas que tiene no solamente América Latina, sino la humanidad. Quiero comenzar por allí. ¿Qué significa el fenómeno Donald Trump desde esa perspectiva para los latinos dentro de Estados Unidos y para nosotros como latinoamericanos? Muy bien, el fenómeno Trump hay que entenderlo en dos niveles. En el nivel internacional es una decadencia del imperio americano, es un acto, vamos a ponerlo así, estamos viendo los aleteos, ¿no? Los últimos aleteos, los últimos gritos de desesperación de la supremacía blanca imperialista norteamericana. Es decir, en el plano internacional la están perdiendo la batalla económica con China, con los nuevos países emergentes, con gran parte del mundo. Económicamente ya Estados Unidos no compite igual que hace 50 años. Es una economía en decadencia, es un imperio en decadencia. Militarmente invaden y no ganan ninguna guerra, las pierden todas, aunque destruyen países, que es lo más lamentable, y destruyen y matan millones de personas, pero no ganan una sola guerra. Y ahora acaban de perder la guerra en el Medio Oriente, que la ha ganado Irán, Rusia, han ganado la guerra en Siria, pero Siria es una tercera guerra mundial. Siria es una guerra mundial, ahí está todo el mundo metido. Y aunque no está declarada como guerra mundial, es una guerra mundial. Ahí está todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues el eje israelí, saudí, estadounidense, que es la alianza imperialista en el Medio Oriente, perdió la guerra frente al eje Irán-Rusia. Entonces, militarmente han perdido las guerras. En Afganistán llevan más de 15 años allí y no han ganado, están perdiendo la guerra. Están buscando desesperadamente ver cómo negocian con los talibanes. Eso es lo que están haciendo ahora. Cuando miras en la parte económica, la parte militar, en el plano internacional, Estados Unidos está en decadencia. ¿Y la industria militar? ¿La industria militar cómo está en este momento? La industria militar estadounidense vive del fisco americano. Es decir, es una especie de welfare state corporativo, donde el estado de bienestar americano, en lugar de pasar dinero a las necesidades del pueblo, pasan dinero para producir más armas. Más del 50% del fisco americano está invertido en armamentismo, en el Departamento de Defensa, que es un eufemismo, ese término debería llamarse Departamento de Guerra, y ese dinero va a parar al complejo militar industrial. Entonces, domésticamente, lo que significa Trump, ya desde el punto de vista latino adentro, es la decadencia también de la supremacía blanca de cara adentro, porque ellos saben que en 20 años los blancos americanos van a ser una minoría demográfica, que la minoría de mayor crecimiento, que crece geométricamente en números, somos los latinos. Entonces saben que tienen los días contados en términos demográficos dentro de Estados Unidos. Entonces, Trump es como un acto desesperado de la supremacía blanca, intentando ver cómo detienen la decadencia del imperio, cómo pueden volver a los años de gloria, cosa imposible, que no van a volver nunca. El imperio está en caída, no hay manera de levantarlo, y lo que están intentando entonces, a través de mecanismos de racismo, a través de poner una muralla en la frontera, ellos creen que van a detener el crecimiento de las otras poblaciones y que los blancos americanos van a mantener su mayoría demográfica. Eso no va a pasar, pero lo que vemos en el fenómeno Trump no es otra cosa que esta decadencia de la supremacía blanca de cara doméstica dentro de Estados Unidos y de cara al mundo exterior. Dos ejemplos para concretarlo y para que se evidencie que esta conversación, tal como comenzaba y que le planteaba a nuestra audiencia, esto no es un asunto etéreo, es un asunto real. Un ejemplo es entonces, esa es la clave para entender por qué el fin de semana pasado el presidente Trump dice que amenaza, lo cual lo hará porque es lo que hemos visto desde el tiempo de su campaña, que promete y cumple, que se retira, que se queda sin efecto el acuerdo de la no distribución, de la no fabricación de armas, de misiles de corto y mediano alcance con Rusia. ¿Es ese la razón? Sí, ellos están tratando de llegar a algún acuerdo de cosas, vamos a ponerlo así, secundarias de cara a, de alguna manera, hacer ciertas concesiones en el plano internacional frente al ascenso de Rusia y China. Pero si te fijas, en esos acuerdos no está contemplado
la producción de armas nucleares, no se está conteniendo la producción, está al contrario, produciendo más y más armas nucleares, cada vez más. El presupuesto militar de Trump es el más grande en la historia de Estados Unidos. La reforma fiscal de Trump es la más radical en términos de darle a los ricos todo lo que puedan y quitarle a la gente más pobre todo lo que puedan. O sea, los impuestos americanos van en una jerarquía invertida, donde el más rico paga menos. Por eso Trump nunca enseña su planilla de contribuciones, porque él no paga, es un tipo billonario y no paga contribuciones desde hace no sé cuántos años. Entonces, por eso es que él nunca la ha enseñado ni la va a enseñar. Entonces, estamos hablando de una decadencia imperial donde el imperio americano está en caída. Hay otros poderes emergentes en el mundo y la pregunta es, en su caída, ¿cuántos seres humanos se llevan con ellos? Claro. Esa es la pregunta. Cuando tú tienes un imperio en decadencia así, es muy peligroso porque con la desesperación de su caída, bueno, pues hacen actos horribles como han hecho en el Medio Oriente. Y medidas temerarias, como el quiebre del derecho internacional. Total. A través de los protocolos, a través de los tratados, total. Todo se ha quebrado de manera unilateral por parte de los Estados Unidos. Pero también uno se pregunta algo, profesor, ¿por qué? No me refiero a Rusia y a China, sino a naciones de la Unión Europea que ven en ese quiebre también una afectación directa para el viejo continente, no asumen una postura más atacante o más a la defensiva o más activa, digamos, ante una situación de esas. Sí, fíjate que esa violación de todo tipo de códigos internacionales, de todo tipo de apariencia de parte de este nuevo fascismo ascendente que lo vemos en Estados Unidos con Trump, pero lo vemos también en Europa con el ascenso de los fascismos por todos lados. Entonces, y lo vemos en América Latina, el caso de Brasil, que tenemos las elecciones este domingo, y todo parece indicar, y espero que me equivoque, que este fascista va a ganar las elecciones. Y este señor ya está anunciando lo que va a hacer, y una de las cosas que anuncia es una solución militar para Venezuela. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy peligroso, donde ahora, por ejemplo, en el caso de Trump, no es solamente violaciones de códigos internacionales, de acuerdos de apariencias, vamos a ponerlo así, que estaban puestas allí, con las cuales tenían que hacer ciertas concesiones. Es que de cara al plano doméstico también están haciendo lo mismo, violando un montón de leyes y un montón de conquistas que se habían hecho dentro del imperio de parte de grupos de minoría, que ahora se los está violando todo. Por ejemplo, no veíamos desde los nazis en la Segunda Guerra Mundial lo que pasó este verano, donde Trump agarró a los padres y a los niños migrantes y los separaba, y tiene a los niños migrantes, niños metidos todos como si fueran animales en campos de concentración con sus padres en otro lugar, donde esos niños luego prácticamente los subastan a familias americanas y los adoptan, y los padres pierden los niños, no saben dónde están. Sí, eso es una verdadera cosa tragedia. Horrible. Eso no lo vemos desde los nazis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos en un momento de decadencia imperial donde el imperio americano tiene los días contados, y en ese proceso, en esa decadencia, va a ser barbaridades como estamos viendo. Cuidado Venezuela, cuidado Venezuela, porque el plan militar de Estados Unidos hacia Venezuela, eso está armado, eso lo están preparando hace ya años. Intentaron golpe de Estado contra Hugo Chávez, no pudieron. Intentaron las guarimbas, no pudieron, para tratar de hacer una guerra civil, no pudieron, gracias a que el presidente Maduro supo cómo responder a ese reto, y en lugar de responder a la violencia con violencia, evitó responder con violencia y le dio una respuesta política con la Asamblea Constituyente, evitó la provocación. Mira lo que pasó en Siria. Assad respondió a la provocación con violencia, y mira dónde está Siria, un país destruido. En cambio, Maduro supo manejar eso y supo parar eso a tiempo. ¿Cómo? No respondiendo a la violencia con violencia, respondiendo políticamente, al punto que los desarticuló. Desarticuló la guarimba al otro día a la Asamblea Constituyente. Entonces, pongo esos ejemplos porque el imperio, al ver que se le agotan sus posibilidades de golpes de Estado, de guerra civil, de diferentes opciones, de ver cómo tumban al gobierno revolucionario de Venezuela, la próxima, que es el plan B, es ver cómo hacen para intervenir directamente militarmente, sea a través de una guerra regional, sea a través de una guerra regional junto al imperio. Y fíjense el lenguaje que se está usando ahora con la migración venezolana.
la migración venezolana, que es un resultado de la guerra económica del imperio en Venezuela, pues ahora tratan de achacársela al gobierno venezolano internacionalmente, diciendo por el mundo. En la matriz de crisis humanitaria. Que es una crisis humanitaria, que ese lenguaje es un lenguaje que ya conocemos, porque el imperio ahora invade países a nombre de crisis humanitaria, ¿no? Esa es la cosa Allí más nos deberíamos perversa. ir entonces al caso de Libia. Claro, el caso de Libia es brutal. Una invasión que inició por un asunto humanitario. Exactamente. Usan la llamada crisis humanitaria, que es una fabricación de Occidente, para poder justificar a los ojos de sus poblaciones las agresiones imperialistas militares en otros países. Entonces, el caso libio yo creo que hay que mirarlo con detenimiento porque hay elecciones para Venezuela. Gaddafi se creyó que cediendo a las corporaciones transnacionales occidentales pedazos de pozos petroleros, se creyó que cediendo o pasando fondos a ciertos políticos, como el caso de Sarkozy, que financió sus elecciones, se creyó que pactando con la burguesía local y haciéndole concesiones o cediendo, que todo eso iba a crear un ambiente donde esa gente de alguna manera iban a ser neutralizados o en todo caso se iban a oponer a cualquier agresión militar contra Libia y contra Gaddafi. Y mira dónde está Gaddafi hoy. Y mira dónde está Libia hoy, un país destruido. Y lo asesinaron. Completamente y lo asesinaron destruido. porque, acordémonos de las palabras del Che, muerta al imperialismo. ¿Por qué el Che decía eso? Nada, que si era un sanguinario Che. No, es porque el imperialismo pone en juego la vida planetaria. Y o muere el imperialismo o muere la especie humana. En eso estamos hoy. Y por tanto, no nos hagamos de ilusiones de que cediendo o haciendo concesiones de alguna manera vas a neutralizar al imperialismo. Con eso no estoy diciendo que no se abran diálogos, que no se hagan negociaciones, que no se busque cómo evitar una guerra. No me malentienda, pero no nos creamos que la guerra se va a evitar haciéndole concesiones a la burguesía criolla o a la burguesía transnacional, a las compañías transnacionales, cediendo soberanía con los recursos naturales o cosas así, porque eso a la hora de los tomates, como decimos en muchos lugares de América Latina, no va a funcionar. Esa gente va tras la cabeza de los revolucionarios en el mundo. Y el gobierno revolucionario venezolano no va a ser excepción. Eso le pasó a Gaddafi y tenemos que aprender de esa lección. Ahí está esa lección vista de manera histórica y permanente, porque Libia está totalmente dividida, fracturada, un país que sufre y además muy difícil de entender realmente, ¿no? Por las tribus, la conformación actual del país. Pero si yo le pregunto, profesor, para el caso de Libia también, para actualmente la relación entre Estados Unidos y Venezuela, ¿es un asunto de la Casa Blanca? ¿Son todos los poderes quienes, por ejemplo, estarían aupando que haya realmente una invasión militar al país, dentro de los Estados Unidos? Bueno, no nos olvidemos una cosa obvia. Venezuela es el país con mayores yacimientos de petróleo en el mundo y Venezuela tiene una capacidad de minería muy importante con recursos naturales muy importantes para el complejo militar industrial, para conductores de electrónica, para armamento, para muchas cosas. Entonces, Venezuela es un país muy rico. Entonces, está a cuatro días en barco de las costas norteamericanas. El Medio Oriente está 2 semanas en barco. O sea, y ahora que han perdido la guerra en el Medio Oriente, la ofensiva del imperio se va a concentrar acá. No perdamos de vista el contexto geopolítico. En el Medio Oriente, Estados Unidos perdió las guerras, las ha perdido. Y ahora están de regreso. América ha estado siempre en América Latina. Cuando digo de regreso, es de regreso en el sentido de que siempre intentaron tumbar gobiernos, siempre han intentado, hemos visto los golpes blandos en la región, no han abandonado América Latina ni la ofensiva. Lo que pasa es, están de regreso en el sentido de las posibilidades de una agresión militar directa. De eso es que estoy hablando. Porque en el caso de, mientras estaban invadiendo directamente países en el Medio Oriente, porque no solamente han destruido Siria, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, o sea, cuando tú miras todas esas guerras, pero están destruyendo países, millones de muertos, ya con invasión militar directa. En el caso del imperio, en Libia, en el caso de Siria, en el caso de Irak, de Afganistán, pero ahora vienen de regreso en el sentido de que ahora las tropas americanas están tomándose en serio la posibilidad de invadir directamente
Antes buscaban el golpe de Estado, buscaban el sabotaje, la guerra económica, muchos mecanismos así, mientras estaban entretenidos en Medio Oriente con sus tropas. Pero ahora que perdieron la guerra, ahora están de regreso con sus tropas. Eso es una gran diferencia. Entonces, llamo la atención porque Venezuela está cercado, por un lado, bases militares norteamericanas en Colombia, por toda la... ¿El Caribe? En el Caribe, en las Antillas holandesas, por el lado de la Guyana, que es un país que está reclamando territorios ricos en minería y en petróleo, a Venezuela, y le faltaba el otro lugar, que era Brasil, que si gana este fascista, que ya ha declarado que está listo a una guerra para supuestamente resolver la situación humanitaria de Venezuela, ya tiene rodeado a Venezuela por todos lados. Este es un asunto que se debe tratar, profesor, con mucha delicadeza, con mucho tino, porque es lógico que genera angustia entre el pueblo venezolano, entre el pueblo latinoamericano, el pensar que haya una invasión militar, que haya una confrontación de este tipo hacia un país que lo único que anhela es paz, tranquilidad, y este país particularmente tan pacífico, tan tranquilo, tan alegre, etcétera. Pero paradójicamente, si hablamos de los aliados de Estados Unidos, tenemos que ver que es Colombia, el país que está al lado de Venezuela, y lo digo que es paradójico porque no logra salir de una guerra interna. ¿Qué tiene entonces Colombia, además de su territorio, para acompañar en una idea de estas, que puede sonar muy descabellada, pero real, a Estados Unidos con respecto a una invasión en Venezuela? Bueno, primero yo creo que hay que evitar a como dé lugar una guerra. Y yo creo que el gobierno bolivariano está haciendo todo el esfuerzo posible para evitarla. Se están haciendo los movimientos necesarios para evitar eso. Yo creo que hay que intentar por todas las vías de establecer diálogos que permitan de alguna manera evitar que esto termine en una guerra. Ahora, Colombia es un país que es una especie de colonia americana donde toda la política se dicta desde Washington, y Colombia está pasando por la siguiente situación. Hace unos años yo fui a Colombia, en el 2014, hay un video de YouTube mío hablando de esto, donde en el 2014, cuando estaba en la mesa de La Habana, negociando la paz en Colombia, la FARC con el gobierno, yo veía a la gente muy entusiasmada y hablando de un posconflicto. Había mucha ilusión, profesor. Mucha ilusión, muchísimo. Mucha ilusión. ¿Y qué pasó? Cuando yo veo toda esa ilusión, me quedé sorprendido, porque yo que vengo de dentro del imperio, nosotros nos enteramos de las discusiones que hay en el Congreso americano sobre Colombia. Y claro, para mí era muy claro, cosas que lo dicen allá en inglés, pero no lo dicen acá en castellano. ¿Qué es lo que ellos estaban discutiendo? Bueno, ¿qué pasó? Habían dos conflictos en Colombia, militares, violentos, que matan gente, millones de gente muerta. El conflicto de los latifundistas con el campesinado, con una guerra de larga duración. Histórico, donde Plan Colombia estaba allí metido, ¿no? El complejo militar industrial americano, haciendo dinero con esta guerra colombiana. El latifundismo, representado por Uribe y otros sectores, que crece en tierra a partir de este conflicto. Y por otro lado, el complejo financiero extractivista, que especula con los metales de la riqueza minera de Colombia. Y encabezado por ¿quién? Por Santos. Ese es el conflicto. Ellos convivían pacíficamente entre ellos mientras y se apoyaban mutuamente. Hasta que llegó el momento en que vino la crisis del 2008, los metales se dispararon en precio y entonces el sector extractivista financiero dijo: ¿para qué Plan Colombia? Es una pérdida de tiempo y dinero cuando las tierras de la FARC están llenas de minería por todos lados, y lo que tenemos que hacer es pactar con la FARC para recuperar todos esos territorios y expandir todo el complejo extractivista financiero, porque hacemos más dinero ahí que con la guerra esta del Plan Colombia. Y eso es lo que yo decía en aquel momento, y mucha gente se disgustó conmigo, porque yo decía: vamos, Colombia va de terminar una guerra para intensificar la otra. Cuidado. Y esa otra, el asesinato de los líderes sociales, la cooptación, la limpieza étnica, porque el complejo de grupos paramilitares de los territorios. El complejo financiero extractivista de minería de metales está asociado con genocidios, porque hacen limpieza étnica de territorio para explotar la minería.
Y entonces, lo que yo decía es que eso se va a intensificar. Van a matar más gente ahora, cuando eso se pacte, que antes. Y efectivamente, mira lo que está pasando ahora. Lamentablemente, lo digo lamentablemente, yo esperaba que me equivocara, pero bueno, yo lo veía así porque cuando tú estás dentro del imperio, allí se discuten cosas que por acá no se discuten. Y para mí me quedaba muy claro que eso era lo que estaban planeando. Y eso es lo que hicieron. Y Colombia está ahora en una situación de guerra contra su pueblo, con matanzas horribles después de los pactos de paz. Y ahora están violando todo lo que acordaron con la FARC. Están violando todo. Y para colmo, están preparándose para la posibilidad de desviar todas esas matanzas que ellos hacen allí y toda la crisis y pobreza que hay en Colombia, creando un falso conflicto con Venezuela y sirviendo de punta de lanza del imperialismo para agredir la revolución bolivariana en Venezuela. A punto de despedirlo, profesor, ¿qué necesitan los pueblos, qué deben hacer para entender todo esto de una manera tan meridiana, tan clara y tan transparente en el punto histórico en el que nos encontramos? Yo creo que en el caso de América Latina nosotros tenemos que hacer puentes de solidaridad en la lucha antiimperialista entre las luchas de los latinos dentro del imperio con la lucha de los latinoamericanos fuera del imperio. Es decir, la lucha antiimperialista en el siglo XXI ya no se puede concebir como una lucha desde América Latina solamente. Hay que empezar a pensar en una doble lucha. La lucha contra el imperialismo desde América Latina y la lucha por descolonizar y destruir el imperio americano desde adentro del imperio mismo. Es decir, una lucha de solidaridad. ¿Por qué? Porque los latinos son la minoría de mayor crecimiento y los blancos americanos se están haciendo minoría demográfica, por eso es que la desesperación de Trump de poner muralla, y en 20 años, estimados del censo americano, van a ser una minoría demográfica y los latinos tenemos un potencial demográfico dentro del imperio de poder hacer una intervención política transformadora del imperio más allá del imperio. Es decir, cuando digo transformarlo es democratizarlo, es hacer un país que se comporte de una manera civilizada con el resto del planeta y no como ahora, que es un país que destruye países y que además mata millones de seres humanos. Muchas gracias, profesor. Qué placer haber conversado con usted. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, ahí estaba esta entrevista de aproximadamente 20 minutos donde le damos la vuelta al mundo por un asunto tan complejo como es la incidencia del Estado. No me refiero solamente a gobiernos, como bien lo decía el profesor Ramón Grossfogel, es un asunto que va mucho más allá de Trump o de los anteriores. Tiene que ver con los poderes fácticos que existen en esa nación, que funcionan como imperios y que así actúan, no solamente en América Latina, para el caso específico de Venezuela, como inciden en Colombia, sino alrededor del mundo. Ahí estaba con esta claridad meridiana tan interesante para ayudarnos a entender. Todo esto se daba desde la Biblioteca Nacional en Caracas en el marco de un encuentro sobre descolonización con grandes e importantes intelectuales de América Latina y el mundo para tratar de entender en qué punto entonces nos encontramos de la historia. Así nos vamos a la primera pausa y la única en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina. Allí vamos precisamente con las imágenes. El debate de esta jornada tiene dos caras y tiene que ver con el presupuesto de la nación para el próximo año. Adentro, diputados discuten el plan exigido por el Fondo Monetario Internacional para el año 2019. Afuera, la violencia policial contra manifestantes deja varios heridos, más de 30 personas detenidas. Las madres de Plaza de Mayo, emblema de la lucha por los derechos humanos y civiles, se encuentran entre los afectados. Tenemos información, tenemos el análisis al volver.
En noticia argentina, la Cámara Baja del Congreso debate este miércoles hasta la madrugada, se espera, el presupuesto presentado por el oficialismo para el año 2019. Entre tanto, mientras esto sucede, desde horas de la mañana el gobierno respondía con represión, las fuerzas de carabineros, a protestas que se desarrollaban a las afueras de este órgano legislativo en contra de ese plan económico recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Aquí los detalles. En una sesión urgente convocada por el bloque oficialista Cambiemos, la Cámara de Diputados argentina debate la aprobación o negativa del presupuesto nacional para el año 2019 presentado por el presidente Mauricio Macri de acuerdo a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. El proyecto había sido evaluado y modificado por la Comisión Legislativa de Presupuesto para su posterior votación en la Cámara Baja. El gobierno necesita la media sanción para ofrendársela al FMI, cuyo directorio se reunirá dentro de 2 días para definir la aprobación de la renegociación del acuerdo stand-by y la ampliación del crédito solicitada por Macri frente a la agudización de la crisis. Para alcanzar los votos suficientes y que el proyecto sea ley, el gobierno consiguió el apoyo de una fracción del peronismo, algunos representantes de los bloques justicialista y Argentina Federal. Para ello, Macri tuvo que realizar varias concesiones en el proyecto de ley inicial, como un punto relativo a las pensiones y compensaciones a las provincias. Por su parte, la bancada del kirchnerista Frente para la Victoria se mantiene firme en el rechazo al presupuesto de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, cientos de sindicatos y organizaciones sociales protagonizaron una multitudinaria marcha hasta la sede del Congreso en oposición al presupuesto 2019 que pretende imponer el Ejecutivo. Importantes movimientos como las Madres de Plaza de Mayo y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios se sumaron a la protesta. También el gremio bancario inició un paro nacional de 24 horas en la misma línea. Todos denuncian que las cifras del plan no corresponden a la situación real de la economía ni a las proyecciones inflacionarias del próximo año. Los manifestantes se toparon con piquetes policiales y camiones hidrantes. Además, denunciaron a través de las redes sociales que fueron dispersados con balas de goma y cartuchos de gas lacrimógeno de fabricación estadounidense. Una clara respuesta del gobierno macrista sobre su intención de continuar en la entrega del país a manos extranjeras sin importar las consecuencias sociales y políticas. ¿Cómo finalizó esta jornada? ¿Qué pasa con las personas detenidas? ¿Cómo va este debate al interior de la Cámara de Diputados? Todo eso lo conversamos a esta hora con Edgardo Esteban desde Buenos Aires. Hola Edgardo, buenas noches. Primero preguntarte, ¿cómo avanza este debate? ¿Se tiene previsto que esta madrugada sea votado o se extenderá? Sí, Tatiana, te saludamos a Noticias y como bien decís, un debate intenso, también con tensiones y hasta con amenazas de agresiones físicas. Se está desarrollando esta propuesta del gobierno nacional para cumplir con el Fondo Monetario Internacional con relación al presupuesto para el año venidero. Tensiones que también se vieron reflejadas en el exterior, pero que de alguna forma se intensificó en el recinto de la Cámara Baja porque se negaban los legisladores del oficialismo a hacer un cuarto intermedio cuando se estaba reprimiendo de forma salvaje por parte de los efectivos de seguridad. Desde esa perspectiva, después de 45 minutos, volvió a plantearse justamente ese receso, siguió después el debate y se estima que en hora de la madrugada sería aprobada por esta alternativa de los apoyos que está recibiendo el oficialismo para que sea media sanción de la Cámara de Diputados antes del viernes, cuando se ratifique este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que recién escuchábamos, y después pasar a la Cámara Alta en 2 o 3 semanas, llegar al recinto de la Cámara de Senadores para también cumplir con otra de las exigencias que tiene el Fondo Monetario Internacional y que también quiere cumplir a rajatabla Mauricio Macri, que es llegar a la cumbre del G20 que se va a hacer aquí entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre con este ajuste salvaje que se plantea en el presupuesto 2018 y que de alguna forma están siendo aceptadas por sectores que de alguna forma son extorsionados, pero también la propia expresión del gobierno Mauricio Macri con carpetas, con amenazas y también con una situación difícil de lo que es el mundo, la política y el arte de lo posible en esta situación del recinto, porque realmente hay resistencia, se vio reflejada dentro del recinto, pero también hay un pueblo que le dice que no, que se vio en las calles, en las afueras del Congreso Nacional, pero el gobierno ha sido oído sordo justamente a esta protesta social
y en lugar de tratar de escuchar, reprime como parte de la política que tiene su gobierno, ¿no? Es decir, ante la protesta social, la represión como una alternativa que cada vez crece aquí en la República Argentina. Edgardo, esta noche se conocía que habían más de 30 personas detenidas. ¿Qué pasa con ellos? Veíamos también imágenes que llegaban a través de ustedes, de la corresponsalía, y también muchas imágenes a través del Twitter de un gran número de personas que se encuentran a las afueras de la comisaría exigiendo la liberación inmediata de estas personas. Algunos de ellos son líderes muy reconocidos sociales. Sí, sin duda uno de ellos es Nacho Levi, uno de los referentes de los barrios más carenciados, un periodista que ha transformado la comunicación aquí en la Argentina con Garganta Poderosa, una alternativa de los barrios villeros que refleja justamente la situación social y que ha marcado un camino y que hasta se le ve cuando se le pone un palo para justificar este arresto que fue violento. Hay más de 30 detenidos, se habla de 31, en algunos casos 26, no hay una información oficial todavía que sea clara con nombre y apellido de los detenidos, 11 heridos, entre ellos el camarógrafo de Telesur, que también tuvo el impacto de una bala de goma en el medio de la represión y los gases, que fue realmente duro y salvaje por parte de los efectivos policiales porque había mamá con sus hijos, había movimientos sociales, también organizaciones sindicales que estaban participando, pero había muchas familias que también estaban en esa protesta, que era uno que ha recorrido mucho camino en lo que significan las protestas y justamente este tipo de represión. Recuerda lo que fueron volver. Hoy nos habíamos reflejado con las máscaras de gas como en los años de lo que fue la crisis económica del 2000, 2001, en donde también hubo represión por parte de los efectivos policiales. Y había gente muy extraña, ¿no? Ya ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablaba de que había grupos anarquistas que querían prender fuego el Congreso Nacional, había cestos con piedras, y después gente que se ve y que ha aparecido, también recordemos en lo que fueron la represión en las marchas por Santiago Maldonado, que hoy también se volvió a ver, ¿no? De un lado estaban simples ciudadanos protestando y después se veía del lado de los efectivos de seguridad. Eso creo que también está inducido para generar esta situación de caos. Se reprimió hasta 15 cuadras de distancia de lo que es el Congreso Nacional. Se detuvo gente que no tiene ningún motivo y que estaba transitando, volviendo de esta protesta, tratando justamente de evitar esta represión y esta agresión por parte de los efectivos de seguridad y que están ahora en la cárcel. Hay una movilización importante, se está pidiendo la libertad justamente de los detenidos y seguramente va a seguir a lo largo de esta madrugada, como también este debate en el recinto de la Cámara de Diputados, que se estima entre las 3 y las 7 de la mañana sea aprobada por lo mínimo que tiene el Congreso en lo que significa el quórum, 130 votos, para poder cumplir con las pautas del Fondo Monetario Internacional, porque en definitiva este proyecto de presupuesto 2019 es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional con relación al ajuste. Esto significa que el año que viene va a haber mayor ajuste, mayor cantidad de despidos, particularmente en el sector público, y de esta perspectiva realmente el panorama es muy desalentador para lo que significa los reclamos sociales y que se vio reflejado en las afueras del Congreso Nacional. Un panorama muy, muy desalentador que revisamos aquí a través de cifras. Edgardo, ya seguimos con esta conversación. Bueno, la vamos a pedir más adelante, en tanto la producción la tenga lista, me informa. Edgardo, aquí hay algo también importante y es que hay referentes que tienen que ver con los derechos humanos, nada más, digamos, desde esa misma perspectiva, delicado que las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Cómo se vieron afectadas ellas durante esta jornada? Sí, ellas quisieron acompañar la sede de las Madres de Plaza de Mayo, encabezado por Eve de Bonafini, está tan solo 100 metros del Congreso Nacional. Está frente justo a la Plaza de los dos Congresos, así que hay una relación directa en lo que significa ver desde ahí la represión. Pero ellas quisieron estar, participar, y quiero que sea una foto que debe recorrer el mundo, que conmueve, que duele, que lastima en lo que es la democracia y ese tiempo que uno espera de transformación, justamente en ellas ese reflejo de lucha por la verdad, de la memoria y la justicia, después de haber vivido la dictadura cívico-militar, ahora estar con máscaras de gas, mujeres que tienen arriba de los 89 años, en algunos casos ya 95 años, y que estaban con máscara de gas, con sus pañuelos blancos. Me parece un contraste que lastima y que refleja
esta triste realidad, ¿no? Porque si hay algo que ha hecho también el gobierno de Mauricio Macri es estigmatizar justamente a los organismos de derechos humanos, a lo que significa esta lucha que ha tenido tanto tiempo, como ayer que se celebraban las abuelas de Plaza de Mayo, sus 41 años de lucha, 128 nietos y nietas recuperadas, con Silvio Rodríguez, con León Gieco, celebrando a pesar de las dificultades y que hoy también están repudiando este accionar tan salvaje, ¿no?, de reprimir, es decir, a la protesta social con palos y con gases lacrimógenos. Nosotros tuvimos en nuestras manos las balas de goma, los cartuchos, los gases, y son de industria norteamericana, es decir, esta estructura de represión, esta estructura de injerencia que está teniendo los Estados Unidos con las bases al sur y al norte de la República Argentina, marcando justamente este control, pero también los intereses económicos y la soberanía, que también está reflejado en lo que significa este proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso Nacional y que, bueno, de alguna forma, como bien decís, ver a estas mujeres de esa edad ahí de pie en el medio de la represión también dignifican lo que es la lucha, es ejemplo de esa lucha, pero también duele en el alma verlas con esos aparatos y sus pañuelos blancos justamente como parte de ver esa represión, porque los gases fueron para todos lados. Así las cosas. Gracias, Edgardo. Es una situación muy, muy compleja. A ver, me quedo por aquí para despedirte y agradecerte por ayudarnos a entender el momento tan difícil que vive el país, muy pendiente de lo que suceda en el servicio informativo de Telesur con el resultado del debate de esta madrugada. Muy buenas noches. Buenas noches, bueno, muy buenas noches. Les tenía pendiente el siguiente informe. En cifras, ¿qué significa este presupuesto? Vamos a verlo. Un dictamen preelaborado y exprés es el nombre que ha recibido desde el Congreso el proyecto de presupuesto de la Nación para 2019. La bancada oficialista lo habría hecho público al cierre de la jornada anterior para impedir que fuera sometido a una discusión pormenorizada. Axel Kicillof, diputado por el Partido Justicialista, se refirió al presupuesto de Macri como una ofrenda al Fondo Monetario Internacional. Es un presupuesto que no se puede votar, es un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de exclusión social, es profundamente antifederal y antinacional. Las tiene todas, porque el dictamen de mayoría que se va a discutir hoy entró, pero a escasas horas de esta sesión. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ese apuro? Obsecuencia, señor presidente. Ustedes quieren llevarle este presupuesto como si fuera una especie de ofrenda al Fondo Monetario Internacional. Para el diputado, se trata de un presupuesto que se aprueba a ciegas, toda vez que la política monetaria no fue discutida en el Parlamento. Además, se le negó la participación a los sindicatos, a las pymes y a otros sectores productivos del país. En la búsqueda de un supuesto equilibrio fiscal, la administración Macri pretende someter al país a un proceso de austeridad. Una exigencia del Fondo Monetario Internacional para poder mantener una línea de crédito que endeuda al país por más de 50.000 millones de dólares. Queremos recalcar que este es un presupuesto austero, pero con prioridades claras. Mientras que el gasto primario crece al 24%, el gasto social crece al 32%. El gasto en la seguridad social crece al 35%. El gasto en salud crece al 29%, con el gasto en vacunas y remedio aumentando un 94% en el año. Según cifras del Ejecutivo, con el nuevo presupuesto se pretende bajar la inflación del 42% en 2018 al 23% en 2019, mientras que el Producto Interno Bruto pasaría de menos 2% en 2018 a menos 0.5% en 2019. En un claro contraste, el último presupuesto aprobado en 2016 por Cristina Fernández, al entregar el poder, reflejaba una inflación de 14.5% y un PIB del 3% positivo. Durante los casi 3 años de gobierno de Macri, los tarifazos y los miles de despidos del sector público no se han detenido. A esto se le suman los cierres de ministerios, los bajos salarios de los educadores y del sector salud, así como las desmejoras en el sistema previsional y de jubilaciones, consecuencias de las políticas neoliberales de Macri que están a merced del Fondo Monetario Internacional.
Muy bien, y con este panorama de Argentina, de esa nación del sur del continente que llevamos en el corazón a todo este pueblo que en ese momento sufre y de qué manera, vamos a poner punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.